Dicen que el amor de un perro es incondicional. No importa cuánto tiempo pase, él siempre estará a tu lado. Esta historia comienza con el hallazgo de un automóvil abandonado en el campo. Dentro del vehículo, las autoridades encuentran el cadáver de un hombre de mediana edad y cerca de sus pies el cuerpo de un perro. De acuerdo a la autopsia, el hombre murió hace más de un año, mientras que el perro falleció hace solo unos meses atrás. Hoy te resumo el perro guardián de las estrellas. Iniciamos con la vida de Happy, un perrito que nos va narrando cómo es que ve el mundo. Happy es encontrado dentro de una caja por una niña llamada Miku. Ella se lo lleva a su casa para bañarlo, alimentarlo y abrazarlo. Todas estas nuevas sensaciones hacen que Happy sienta una gran calidez y que se pregunte si se quedará allí para siempre. Al inicio, la mamá de Miku no quería que se quedara el perrito, ya que primero el papá tenía que estar de acuerdo. Al final, los papás de Miku terminaron aceptando al perrito. La vida de Happy era bastante sencilla. Miku se encargaba de jugar con él y a veces de darle cosas deliciosas. Su mamá se encargaba de darle de comer y si se portaba mal le pegaba, a veces tan fuerte que llegaba a lastimar a Happy. Papá se encargaba de pasearlo todas las tardes. Happy se dio cuenta que cuando paseaba con papá, por alguna razón papá hablaba más que cuando estaba en casa. Así pasaron los días y los días se transformaron en años. Cuando Happy cumplió 7 años, hubo pequeños cambios en su vida. Mamá seguía alimentándolo. Miku a veces jugaba con él, pero papá lo llevaba a pasear sin falta. Las cosas iban cambiando poco a poco, y en unos años más esos pequeños cambios hicieron que la vida de Happy cambiara por completo. Con el tiempo, Miku dejó de jugar con Happy. Mamá ya no le servía de comer y papá terminó haciéndolo, eso sí, sin olvidar sacarlo a pasear. Aunque los paseos de papá y Happy nunca faltaron, Happy se dio cuenta que eso también había cambiado. Los paseos ya no eran en las tardes, ahora eran a mediodía. Cuando papá entraba a algún lugar, ahora dejaba a Happy amarrado. Pero lo que más había cambiado es que papá ya no platicaba con Happy como antes. Sin duda, todo había cambiado. Las cosas se empeoraban para papá. Mamá le pidió el divorcio, ya que papá había perdido su trabajo debido a una enfermedad crónica que le diagnosticaron. Él no quería firmar el divorcio, pero no pudo hacer nada al respecto. Terminó aceptando la decisión de su esposa. Papá sacó sus pertenencias de su casa y las acomodó en la cajuela de su camioneta. Vendió la casa para terminar de pagar la hipoteca, y el restante se tuvo que dividir entre dos, haciendo que papá se quedara con muy poco dinero. Es por eso que decidió ir al sur, hacia su pueblo natal, ya que ahí podría vivir tranquilamente con Happy. Es así como da comienzo un nuevo viaje. Disfrutaban de la vista y la brisa del mar. Hacían paradas para comer y contemplar el mar. Al caer la noche, papá decidió que dormirían en el auto, ya que si fueran a un hotel, Happy tendría que quedarse en el auto, y eso le preocuparía bastante. Al siguiente día, papá entró a una tienda para comprar algo de comida. Ahí vio a un niño que estaba intentando robar algo de pan. Papá se dio cuenta de eso y terminó pagando el pan. Al salir de la tienda, le dio el pan al niño para que lo comiera. Y sin decir alguna palabra, el niño se subió al carro de papá y los acompañó en su viaje. En el transcurso del viaje, el niño mencionó que su abuelo vivía en Hokkaido, y fue lo único que dijo. Durante su trayecto se detuvieron para pescar algo para la cena. También aprovecharon para meterse al mar a nadar y luego tomaron una ducha. Sin duda, Happy y papá lo estaban disfrutando mucho. El niño seguía sin emitir palabras, mas sin embargo sabía que estaba agradecido con papá, tanto así que al final el niño le dijo a papá que le hubiera encantado tener un padre como él. Papá solo dijo, todos dicen eso, pero en realidad no es así, y se retiró para buscar la cena.
Al siguiente día, papá se llevó una gran sorpresa, ya que el niño se había escapado llevándose su cartera, lo cual lo decepcionó bastante. Pero no era momento de sentirse triste, el viaje debía continuar. Sin casa, sin un lugar donde quedarse y sin mucho dinero, papá y Happy continuaron con su viaje. Más tarde, se pararon para pescar algo, pero no corrieron con suerte. No les quedó de otra más que solo sentarse en una banqueta. Happy tenía ganas de ir al baño, pero por alguna razón no pudo y de repente sintió un gran dolor, haciendo que papá se preocupara y lo llevara al hospital. Ya en el hospital, los doctores le dijeron a papá que Happy sufría de cálculos renales, pero que todo estaría bien si lo operaban. Después de la operación, papá vio a Happy y le prometió que nunca lo abandonaría. Sin embargo, no todo era felicidad, ya que los gastos de la operación eran bastantes, y papá no tuvo más opción que vender en una casa de empeño lo poco que tenía. Una vez que se recuperó Happy, ambos siguieron su camino. A pesar de prácticamente quedarse sin nada, papá se encontraba feliz, ya que seguía teniendo a Happy a su lado. En algún punto de su viaje, papá sintió un gran dolor en el corazón, que después de un tiempo se le quitó, pero haciendo que Happy se preocupara bastante. Siguieron con su camino y pararon en un restaurante junto al mar, donde tendrían uno de sus últimos banquetes. Se quedaron ahí contemplando el mar por horas, perdiéndose en sus pensamientos por un largo tiempo. Disfrutaron su banquete hasta el atardecer. Después siguieron su camino. Subieron por una colina cerca del restaurante, alejándose del mar. Les quedaba poco combustible y alcanzaron a llegar en un parque en donde se podía acampar. Papá solo exclamó que habían llegado a su destino final. Happy se encontraba emocionado. Ambos decidieron recorrer el parque y echarle un vistazo. Papá y Happy, al no tener dinero, se alimentaban de la vegetación que podían recolectar del parque. También de algunas sobras que se encontraban en la basura. Vivían en el carro y comían lo poco que encontraban. Así pasaron los días y las estaciones. Con la llegada del invierno, los días se hicieron más fríos. La salud de papá se había más deteriorada y la comida faltaba aún más. Y una noche, en la que el cielo estaba repleta de estrellas, la enfermedad que tenía papá lo consumió por completo. Y una de sus últimas acciones fue abrir la puerta del carro para que Happy pudiera salir sin problema, y le dio las gracias a Happy, y finalmente murió. Happy no entendía nada. Para él, papá solo se había quedado profundamente dormido. El invierno terminó y Happy seguía esperando a que papá despertara. Salía a buscar comida y se lo traía a papá, esperando a que comiera cuando despertara. Happy se sentía triste, ya que ahora ya nadie jugaba ni hablaban con él. Los días siguieron pasando. Happy a veces jugaba con la naturaleza y otras veces se quedaba viendo al cielo. Así pasó todo un año y el invierno llegó nuevamente. Un día en el que Happy se encontraba buscando comida, confundió a una familia con Miku y papá. La familia vio cómo Happy corría hacia ellos y el señor no dudó en aventarle un palo, cayendo en la cabeza de Happy, hiriéndolo de gravedad. Happy, ya cansado, herido y sangrando, regresó hacia el carro donde estaba papá. Y en una noche estrellada, como aquel día en que papá quedó profundamente dormido, Happy se recostó junto a los pies de papá para también quedarse profundamente dormido. Papá, papá, al fin despertaste. Ya me había cansado de esperarte. Te extrañé tanto, papá. Lo siento, en verdad perdóname. Es hora de irnos. Oh, como en los viejos tiempos, vamos de paseo. Algo parecido. Gracias por todo. Y así, papá y Happy se aventuraron en su nuevo viaje.
Después de esta triste historia, nos cuentan la historia del campo de girasoles, en donde nuestro protagonista será el señor Okutsu. La vida del señor Okutsu era bastante tranquila. Se la pasaba arreglando el campo de girasoles que tenía en el jardín de su casa. También arreglaba las cosas que fallaban en la casa, ya que era el único recuerdo que le quedaba de sus abuelos. Una vez a la semana, el señor Okutsu pasaba a la biblioteca y también visitaba la tumba de sus abuelos, que al igual que la casa, también estaba lleno de girasoles. Allí, el señor Okutsu nos menciona uno de sus recuerdos. Cuando él tenía 10 años, su abuela enfermó. Su abuelo, ante esta situación, decidió construir un balcón para después sembrar un campo de girasoles en el jardín, ya que la abuela amaba los girasoles. El abuelo había terminado el proyecto, pero también la abuela había muerto. El señor Okutsu era un trabajador social. Le gustaba solucionar problemas y ayudar a los demás. Un día fue a la estación de policía. Allí le reportaron el caso del cadáver que encontraron en un auto abandonado. El policía le comentó que no se tenía nada de información acerca de la persona, solo que era el cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años y que había muerto hace un año o año y medio. Además de que en sus pies del hombre se encontraba el cadáver de un perro, pero lo más curioso es que el perro había muerto hace solo 3 meses. Todo esto hace que el señor Okutsu sienta curiosidad acerca del caso y también nos muestra otro de sus recuerdos, y es que en su infancia, después de la muerte de su abuela, su abuelo le regaló un cachorro. La llegada del perrito había llenado el vacío que había dejado su abuela. Al inicio se hacía cargo de él, jugaba con el perrito, pero con el tiempo dejó de ser una prioridad. Por último, el policía le mencionó que se hicieron cargo del cadáver del hombre, pero no del perro. El señor Okutsu decidió ir hasta donde se encontraba el carro abandonado. Una vez estando allí, vio que habían enterrado al perro allí mismo. También dentro del carro encontró un recibo de tienda de segunda mano. Así que decidió ponerse en marcha e ir hasta la tienda para entender más acerca de lo que había sucedido. En el camino recordaba más cosas acerca de su infancia y reflexionaba acerca de que no había sido el mejor dueño con su perrito. Pero a pesar de esto, el perrito siempre quería estar a su lado. El señor Okutsu seguía en camino hasta que su auto se sobrecalentó y no le quedó más que esperar. Se puso a contemplar el mar y estando allí se puso a recordar más de su vida. A sus 18 años su abuelo murió. Había encontrado su cuerpo en el jardín de girasoles. Se sentía devastado. Había perdido a sus 2 únicos parientes, pero recordó que aún tenía su perro. Él se dio cuenta que por alguna razón el perro se quedaba viendo a las estrellas. Nunca dejaba de verlas. Era como una obsesión. Y le puso guardián de las estrellas, ya que nunca dejaba de verlas. A pesar de que no las podía obtener, su anhelo era mayor. Por eso no dejaba de observarlas. Finalmente el señor Okutsu llegó a la tienda de empeño y allí preguntó acerca del recibo que encontró. El señor de la tienda le comentó que el recibo estaba a nombre de Yoshio Maeda y que había llegado para vender todo lo que tenía para pagar la operación de su perro. El señor Okutsu no podía creer que alguien llegara a tal extremo para salvar a su mascota. No entendía qué es lo que representaba el viaje para el señor Yoshio Maeda y su perro. Pensó que probablemente se trataba de un tiempo muy valioso y puro, algo que no se comparaba con nada, y reflexionó acerca de cómo él no disfrutó el tiempo con su perrito. Cuando menos se había dado cuenta, su perro ya había cumplido 12 años, y este ya no tenía fuerzas. En las últimas semanas ya ni tenía energía para comer, y se perdía en sus sueños todo el día. Ya se veía muy cansado y le costaba mucho trabajo respirar. El señor Okutsu no sabía qué hacer, solo se le ocurrió aventarle la pelota, ya que cuando era pequeño el perro disfrutaba jugar mucho con la pelota. Por un momento el perrito sonrió, pero sin embargo ya no tenía fuerzas para recoger la pelota.
y finalmente el perro murió. El recordar todo esto hizo que el señor Okutsu se arrepintiera de cómo había tratado a su perro. Se decía a sí mismo que debió jugar con él, debió dedicarle más tiempo, debió amarlo sin tener tanto miedo. El señor Okutsu regresó a casa. Él llevó semillas de girasol donde había muerto Happy y papá y los sembró. Además, se preguntaba si la vida de papá fue una tragedia. Él pensaba que fue muy feliz, tanto que hasta sentía envidia de él. La verdad es que papá era el único que lo sabía. Pero algo de lo que estaba seguro el señor Okutsu es que mientras las personas se mantengan con vida, serán perros guardianes de las estrellas. Y al siguiente año ya había otra tumba de girasoles en pleno verano.